Les quiero compartir tesoros que llevo varios días con una carga en mi corazón por muchas de ustedes, tesoritos que han perdonado, que han esperado en el Señor, que han obedecido y de alguna manera el cónyuge no ha decidido aún entregarle ni rendirle su vida a Jesucristo. Y sus frutos lo han demostrado. Es ahí en donde yo hoy creo en mi Padre Celestial que la buena obra que Él ha comenzado en cada una de sus vidas preciosas, en donde han comprendido que no se trata esto de buscar la añadidura, no se trata de tratar de cambiar la paja en el ojo ajeno, sino de trabajar primero en el nuestro. Y yo personalmente he visto en muchas de ustedes que así ha sido el caso. El decir, papá, no lo entiendo, pero aquí sigo. Papá, estoy cansada, pero aquí sigo sirviendo. Y he llevado varios días orando por cada una de ustedes, pero con una pregunta al final de cada una de mis oraciones: papá, ¿y ahora qué hacemos, Señor? Cada vez el cansancio está más profundo. Y aquí tú ves a tus hijas dedicadas para con la obra, ni una retrocediendo y ni tan siquiera blasfemándote, a pesar, Señor, de que la tarea se ha hecho cada vez más y más pesada. Y sabes, esto me recuerda. En Éxodo, hablando con mi hermana esta semana, me decía, ¿tú te acuerdas cuando el faraón impidió que el pueblo escogido de Dios saliera de la esclavitud? Cuando Moisés llega a pedir que se le soltara, a interceder, el faraón dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, que sigan produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero ahora no les vamos a dar la paja y vamos a ver si lo logran. Y ahí cada vez la situación se ponía peor y peor y peor. Yo le decía, papá, así está esta situación. Cada vez la carga se pone peor y peor y peor. Y aunque yo me recuerdo el porqué de esa historia, porque una vez le pregunté, padre, ¿tú pudiste haber cambiado el corazón del faraón, no con 10 plagas, sino con una? Me recuerdo que el padre me dijo, esto va a ser para que, al igual que mi pueblo, no dudare que había sido yo que lo había rescatado. Asimismo, ahora mi pueblo sabrá que yo soy Dios, el Dios de Israel, el Todopoderoso. Pero ahí seguía la incógnita. Papá, ¿qué hacemos en medio de este desánimo? ¿Qué hacemos en medio de esta carga? En medio de todas las variables de alguna manera se juntan, la economía, la salud, los hijos, el cónyuge. Estamos dispuestas a ser transformadas, pero Padre, he aquí, estamos viendo todo lo contrario. Y fueron varios días de silencio, princesitas, y eso más y más mi clamor se intensificaba. Yo le decía, Señor, yo ni siquiera me recuerdo por lo que yo pasé en mi propio proceso como para bajar libros y recordarme la estrategia y compartirla para inspirarlas. Estaba bloqueada mi mente. Pero hoy viví algo que, aunque muy distinto a lo que tú estás viviendo, tenía un trasfondo muy similar. Te cuento que hay un familiar del lado de mi madre, del cual con Daniel hemos tratado de trabajar en varias ocasiones. De trabajar te describo a través de la Universidad de Inspira, a través de lo que Daniel hace en Guatemala. Por un tiempo estuvo vendiendo casas, vendiendo carros. El tratar de ayudar a ese familiar que por más que quiere levantarse no logra. Y fueron en varias oportunidades que se le contrató, se trabajó, se trató de restaurar su corazoncito y en varias oportunidades fuimos lastimados. Ahí o terminaba hablando mal de nosotros o no nos poníamos de acuerdo y de alguna manera se fracturó esa relación. Pero algo curioso fue que en el 2018 o en el 2019, Dios manda una palabra profética a través de un varón y me dice el Señor que Daniel, este familiar tuyo y tú son el trío perfecto. Y en ese triángulo el Espíritu del Señor se mueve en su perfección. Entonces no quisimos darnos por vencidos, quisimos continuar
creyendo en que Dios podía transformarlo, en que Dios podía hacer algo distinto y podía venir no solo la restauración familiar, sino también su restauración personal. Y lamentablemente antes de venirnos a Estados Unidos, la relación estaba fracturada porque nuevamente al haber estado laborando juntos, nuevamente se llegó a un punto donde nuevamente nuestros corazones fueron lastimados. Y esta vez no solo el corazón de Daniel y el mío, sino lamentablemente otros voluntarios, aún dentro de Inspira, también lo fueron. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esta mañana me llama Daniel y me dice, yo quiero volverlo a ayudar, pero esta vez no va a ser en Guatemala. Nos lo vamos a traer para Estados Unidos. Y en ese momento mi corazón dijo no. No, Daniel, no lo vamos a hacer. Porque no ha sido una vez, no ha sido dos, no han sido tres, han sido más de 4 veces que lo hemos intentado. Y el ciclo donde siempre termina es en donde tú y yo no estamos de acuerdo. Y de alguna manera esto trae conflicto y roba nuestra paz. Desconecté la llamada con Daniel y en mi corazón vino el ver cómo estás ayudando a tanta gente y a tu propia familia no. Y pasé con eso todo el día en mi mente, hasta que ya no pude más y le pedí permiso a mi mamá y le dije, bueno, a mi suegra que quiero con mi mamá y le dije, me voy a tomar un tiempo y vuelvo pronto. Y no había ni terminado de quitarle llave a la puerta y mis lágrimas se estaban derramando porque había un conflicto en mí. El querer volver a dar esa oportunidad, pero en donde mi corazón me decía, necesitas poner un límite sano. El amarlo, porque somos este trío del cual Dios habló, algo así como el pacto del cual tú has decidido seguir creyendo. Algo así me encontraba yo. Y no había ni llegado a quitarme los zapatos para poder postrarme en mi lugar secreto y mi plan no era ni leer la escritura ni escuchar al Señor. Yo dije, papá, déjame derramarme en ti porque traigo un nudo en mi garganta entre querer hacer lo correcto y querer hacer lo necesario. Y mi mente me dice una cosa y mi corazón me dice otra. No había ni comenzado a echarme a llorar cuando el Padre me comienza a hablar. Y yo sé que no era mi imaginación, porque como te digo, mi plan era echarme a llorar, desahogarme y luego respirar profundo y ver qué era lo que seguía. Y te quiero compartir, esto fue hoy a las 2 de la tarde. Y el Padre me dice, ¿tú ya viste cuál es la duda que está operando dentro de ti? Y le dije, sí, papá, se está aprovechando de mí. Se está aprovechando del hecho que te amo y que porque te amo le tengo que volver a dar otra oportunidad. Y nadie se quiere sentir débil. Y aquí estoy yo desahogándome en mi cuaderno. Nadie quiere sentirse como débil o que sale perdiendo. La carga está solo sobre mí, yo sufriendo mientras que él haciendo de las suyas. Yo creyéndole y él mintiendo, porque en medio de este diálogo con Daniel salieron unas mentiras ahí a la luz. Y ahí misma yo le decía, pero padre, yo sé, Señor, que Primera de Corintios, y esta soy yo dialogando con el Señor y casi ni dejándolo hablar como típicamente suelo hacerlo. Ya me acostumbré a hacer videos de YouTube donde solo yo hablo. Y entonces le digo, Señor, yo sé, Padre, el amor, y aquí saco la escritura, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y literalmente estoy leyendo la escritura, no se irrita, tratando de convencerme, de poder llamar a Daniel y decirle, ¿sabes qué? Siempre sí, démosle otra oportunidad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y entonces ahí el Señor me interrumpe y me dice, este es el amor de Jesús, quien se entregó a sí mismo y no porque no lo merecieron. En otras palabras, si de alguien nos aprovechamos fue de Jesús. Y ahí comienzo a tratar de escucharlo y me dice el Señor, yo te he llamado a la paz. Y esto no se trata de desecharlo, sino de
tu madurez espiritual. Y aquí comienza lo que hoy te vengo a compartir. La respuesta, la incógnita que le he estado pidiendo al Padre, el poder darte una respuesta. Y te la doy para inspirarte, no para decirte qué hacer, sino para inspirarte a poder ver más allá. El Padre me dice, esto se trata de ver tu madurez espiritual y de poder reconocer dónde debes de guardar tu corazón a lo que no puedes resistir. Guardar tu corazón a lo que no puedes resistir, como la tentación a la queja. Y aquí te voy a compartir lo que el Padre me dice. Que tú puedas reconocer dónde está tu madurez espiritual y guardar tu corazón, y en este orden el Padre me lo da. La tentación a la queja. Yo te he llamado a la paz. Y si tu madurez espiritual en este momento, el poder seguir ayudando a esta persona, no te permite resistir a la tentación a la queja, no te permite resistir a la contienda. Y aquí viene lo más importante. Si no, tú no puedes resistir a la tentación a mal representar a Jesús, es mejor que no lo hagas. Yo te he llamado a la paz. Y esto es lo que hoy el Padre te quiere decir. Entonces le dije, papá, yo necesito que me digas dónde en la Biblia dice eso. Como típicamente pregunto, para saber que esto no es mi imaginación. Y te quiero compartir las escrituras por las cuales el Padre me va navegando. Y cosas que yo no había visto, me las reveló hoy. Si tú no tienes la madurez espiritual para evitar la contienda, para evitar la queja, para evitar mal representar a Jesús, es necesario que sueltes, pero que lo sueltes en mis manos. Y esto es precisamente, me dice el Señor, lo que dicen las siguientes escrituras, con peritas y manzanas. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 7:15, en cambio, si el esposo o la esposa, en este caso el familiar, que no es creyente, que está negando a Jesús con sus acciones, insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Y aquí hay dos cosas que yo quiero subrayar y te lo pongo en otra traducción viviente, porque cuando dice ligados, ahí me quedé como, ¿qué significa ligados? Bueno, hay un pacto, pero realmente esa ligadura se refiere a obligado. Tú ya no estás obligado. Si esa persona, aún dentro de ese triángulo perfecto, del cual el Padre nos habló a mí, a Daniel, junto a esta persona, no se ha puesto en mutuo acuerdo para poder caminar en sujeción y en obediencia, tú ya no tienes obligación en ayudar a esa persona. Ya no tienes obligación en cargar con esa persona. Y te lo voy a desarrollar con peritas y manzanas, como el Padre hoy me habló. Número 1, porque te he llamado para vivir en paz. 1 Corintios 7:15. Y entonces el Padre me dice, ¿tú te acuerdas qué sucedió cuando Sara comete el peor error de invitar a Agar? Y entonces Agar resulta embarazada y comienza la contienda entre Agar y Sara. Yo le digo, sí, papá, Sara ya no podía más con Agar. Y me dice el Padre, sí. De hecho, fíjate que Sara llega a tal punto de pedirle a Abraham que se deshiciera de Agar. Pero ahí no termina esa parte de la historia. Mira lo que sucede aquí. Génesis 21:12. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Y Dios me dice, ¿tú sabes por qué yo le dije a Abraham que permitiera que Sara sacara a Agar? Porque Sara ya había hablado con Agar.
Génesis 16. Era tanto la contienda, era tanto la queja, era tanto la mal representación de los padres de la promesa, del padre de la fe, que dice que Sara afligía de tal manera a Agar, que Agar sale huyendo. Y Dios trata como mediador de poder restaurar de alguna manera ahí el hijo que no era de la promesa, la sierva que había sido obediente. Y le dice a Agar, Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pero Agar no hizo caso. Agar continuó y continuó y continuó en contienda. ¿Qué hubiera pasado si de alguna manera ahí Abraham decide no soltar a Agar? Yo oro que no me pierdas en lo que te estoy compartiendo. ¿Tú te imaginas que Agar se hubiera quedado en ese lugar porque Abraham no quería soltar, aun cuando ese hijo no era el de la promesa, era su primer bebé? Hubiera sido contienda tras contienda hasta llegar a enfriarse por completo y desviarse hacia donde yo iba a llevar a Abraham, hacia donde yo iba a llevar a Sara, dice el Señor. Y eso es lo que dice 1 Corintios 7:15. Yo los he llamado a estar en paz. Y por ello fue que Dios le dijo a Abraham, escucha a Sara y haz lo que ella te está pidiendo. Ya se le había hablado a Agar. Haz de cuenta, como dice la palabra, si tu hermano ha pecado contra ti, tú le hablas en privado. Si tu hermano no hace caso, si tu esposo no hace caso, tú traes un testigo. Si ese familiar no hace caso, tú traes entonces a alguien de la iglesia. Y esto hicimos con este familiar. Trajimos a un pastor porque ya se le había hablado en privado. Con el pastor llegamos a un acuerdo y el mismo pastor dijo, yo recomiendo que ustedes se sigan amando como familia, pero cuando se trata de trabajar juntos, no lo recomiendo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona decide aún así como Agar no prestar atención a la dirección del buen pastor? Entonces dice la palabra del Señor, en tales casos, trátalo como a un incrédulo. Y aquí entra lo más profundo. La segunda parte de 1 Corintios 7:15. En tales casos, el hermano o la hermana ya no están obligados. Y entonces aquí le digo, papá, pero hay un pacto de por medio. Hay sangre de por medio. Somos familia, Señor. Y aquí me sigue explicando el padre. Bueno, tú lo llamaste en privado, llamaste al pastor. Ahora tú tienes que tratarlo como un gentil, como un recaudador de impuestos. En otras palabras, como alguien fuera del cuerpo de Cristo, como un pecador, porque ahí pasa a mis manos. Justamente dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Cuando tú le has hablado y no hay muestras de arrepentimiento, no hay muestras de querer rendirle su vida a Cristo, traes a una tercera persona de testigo y aún así decide seguir viviendo su vida pecaminosamente, ahora ya no es familia de la fe. Él mismo, ella misma ha decidido apartarse de ese privilegio. Pero ahí no termina la explicación del Padre. Continúa en Mateo 10:14 y me dice, ¿tú te acuerdas cuando yo le decía a los discípulos de Jesús, a través de Jesús, que cualquiera que os reciba y no escuchara sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, se sacudieran el polvo de sus pies? ¿A qué te recuerda ese polvo? Algo que está muerto, algo que ya no tiene vida. Imagínate que Abraham, regresando a donde el padre me comienza a explicar esto, Abraham no hubiera soltado a Agar por amor a su hijito.
ese hijito que no era el primogénito, pero la ilusión de sus ojos después de haber estado esperando un bebé. Imagínate cómo hubiera sido esa dinámica, una relación que ya estaba muerta. Y de hecho, la Biblia nos narra visualmente cómo se ve cuando no soltamos una relación que está muerta. Y este es el caso de Rispa. Y ahí me continúa llevando el padre. Y créeme que esto no se va a quedar en malas noticias. Esto no es para decir que tu matrimonio, que tu relación familiar está muerta. En el Señor hay buenas noticias. Rispa era una de las concubinas de Saúl. Y cuando Saúl ya había sido muerto, viene una venganza en donde los hijos de Rispa son asesinados. Y en el dolor de una madre de ver que asesinaron a sus hijos a la luz del pleno día, lo menos que ella quería hacer era enterrarlos. Pero el problema era que al no enterrarlos, las aves carroñeras venían a despedazar los cuerpos. Entonces mira la estrategia de Rispa. Segunda de Samuel 21:10. Después Rispa, la hija de Ajá y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció ahí toda la temporada de la cosecha. Y ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante de la noche. Rispa está ahí sosteniendo esos cadáveres, al igual que hoy está entregado al pecado. Y va de sacudir todas las aves de rapiña. Y entonces me dice el padre, esto sucede cuando tú estás sujetando un familiar que se ha volcado al pecado, que no hay frutos de arrepentimiento y cada vez más esa carne apesta y hay más aves de rapiña que tú ahora tienes que espantar. Te lo pongo con peritas y manzanas, demonios que están pidiendo la cabeza de ese cuerpo. Y ahí estamos con ese esposo, espantando y espantando demonios y tú dices, Señor, ya no puedo más y el Señor te dice, suéltalo. Suéltalo porque te he llamado a la paz. Suéltalo porque tú ya no estás obligado a cargar con este cadáver. Entrégamelo a mí. Entonces el padre me dice, ahora vas a entender lo que significa esta escritura. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera y quede solo, el que ya no estés tú sujetándolo, que esté en la soledad, en donde ahí se pueda encontrar con el único que da crecimiento a esa semilla, no podrá resucitar, no podrá revivir, porque ahí estás sosteniendo la semilla y no estás permitiendo que muera y caiga a tierra. Y esto es lo mismo que Pedro intentó hacer con Jesús. Cuando le dice Jesús, no, ¿cómo así que te vas a morir? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo, representas una trampa peligrosa. Satanás, que estaba tratando de, a través de convencer a Pedro, cómo era que su maestro se iba a separar. El mismo que te está diciendo, ¿cómo así que lo vas a soltar? Porque sabe que en el momento en donde Jesús era sepultado, al tercer día iba a ser resucitado. El Padre hoy está hablándole a las rispas, a las que hemos estado sujetando cadáveres. Y te está dando este mensaje, porque en nuestra mente es, Padre, yo no te quiero fallar. Yo decido morir al yo con tal de seguir dándole otra oportunidad. Pero el problema es que al no soltar, nos estamos enfrentando a la falta de paz. Nos estamos enfrentando a la contienda, a la queja. Nos estamos enfrentando a mal representar el evangelio. Y encima
no estamos permitiendo que esa semilla caiga a tierra, sea sepultada y así pueda resucitar en una nueva persona. Yo no te vengo a hablar de que le des fin a tu matrimonio, como tampoco le daría yo fin a un familiar. Pero hoy estoy convencida de la decisión que le comuniqué a mi esposo. Y le dije, Daniel, es tiempo de soltarlo, porque entre más lo estemos sosteniendo, más estamos impidiendo su encuentro con Dios. Mientras nosotros seamos su plan B, Dios no va a compartir su gloria con el plan B, C, D, E o F. Dios no comparte su gloria. Por lo tanto, el negarle esta oportunidad, el poner este límite sano no significa que no lo hemos perdonado, no significa que no habrá una segunda oportunidad. Significa que esta vez vamos a hacer algo distinto, conforme a la palabra del Señor, para que se haga conforme a la voluntad del Padre. Entonces yo te quiero hablar de lo que hoy aprendí. Es necesario soltar. Soltar para no mal representar a Jesús. De nada me hubiera servido traerlo a Estados Unidos, nuevamente entrar en las mismas contiendas que han pasado no una, no dos, no tres, no 4 veces. Pero también soltamos para que surja una nueva vida. Y yo te quiero decir que hay pródigos que saben de esto y te ha pedido el que por favor lo sueltes, el que necesita ese tiempo a solas. Yo me recuerdo cuando Daniel me dijo, si yo voy a regresar, deja que esto pase en lo natural. Cuando tú dices, no lo puedo soltar porque me da miedo que vuelva a iniciar otra relación, estás como rispa, tesoro, espantando aves carniceras que vienen por esa carne muerta. Y cada vez la carne se pudre más y más, y por lo tanto se va a intensificar más y más tu lucha. El Padre hoy te dice, ya no estás obligada a esto. Así como fue necesario que Lázaro entrara a la tumba y se cerrara con la piedra, así como llegó a apestar tanto, al salir de esa tumba todos supieron que el Dios vivo había sido el que lo había resucitado. Y así mismo va a ser con ese varón, así mismo va a ser con ese familiar. Yo te vengo a inspirar a que si Dios te ha estado llamando a soltar, no eres tú que se ha dado por vencida. La promesa sigue en pie. Al igual que cuando Jesús resucitó y fue prometido, Dios cumplió. Al igual cuando Lázaro murió y resucitó, Dios cumplió. De hecho, hoy antes de acostar a mis hijitos leímos la historia de Jacob y Esaú. Hubo una temporada donde ellos se tuvieron que separar porque era tanta la rabia de haber perdido la primogenitura que se tuvieron que separar. Pero fue cuando ya estaban listos que se reencontraron y nuevamente pudieron coexistir como familia. Si hoy has reconocido que has estado como rispa y no sabes cómo soltar, no sabes qué significa esto ahora, esa parte es entre tú y el Padre. En mi caso fue el poner un límite sano y decir, en esta oportunidad no seremos nosotros quienes vuelven a dar esa oportunidad. Y sí, hubieron comentarios y habrán comentarios probablemente de que cómo pudimos hacer eso cuando estamos aún sirviendo en el ministerio. Pero hoy mi corazón sabe que yo no busco la honra, la gloria ni el poder en los comentarios de los demás, sino en la palabra escrita de mi Padre. Y el Padre sabía la batalla que estaba experimentando. Y esta verdad trajo libertad a mi corazón. Y no me la podía quedar para mí sola. Vamos a orar, princesitas. Si este ha sido tu caso, yo vuelvo a repetirte. Esto no significa que tú estás dejando de creer en la promesa.
Esto significa que hoy estás entregándole al autor de la promesa esa vida, ese cadáver, lamentablemente, que ha decidido aún no rendir su vida. Estás entregándolo para que se haga la voluntad del Padre, aun si es necesario que sea zarandeado con tal que su vida eterna no se pierda. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hoy decidimos, Padre, el seguir tu voluntad, el someternos, Padre, con todos nuestros deseos. Para muchas probablemente la decisión que tengan que tomar tal vez represente vergüenza al haber ya testificado de una restauración. Pero yo te pido que renueves sus mentes, Padre, porque esto no es un punto final. Esto es el comienzo de una semilla que tiene que caer a tierra en soledad para así, siendo tú el único que da crecimiento, que da vida y vida en abundancia, poder resucitarlo a una nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que a cada una dirija según tu voluntad, Padre, para ese límite que tenga que poner. Te pedimos perdón, Padre, en el momento en donde tratando de ser como Rispa, sujetándonos de esos cadáveres, mal representamos a Jesucristo, en contienda, en queja, en actitudes donde no reflejamos los frutos del Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor, en donde no nos dimos cuenta que había una parte de nuestro corazón que no confiaba en entregarte por completo a esa persona, en donde intentamos retenerlo con nuestras buenas obras. Mas hoy podemos darnos cuenta, agotadas en cansancio, que realmente nuestras fuerzas no fueron suficientes, ni ejércitos que se unieron a clamar, sino únicamente tu espíritu, el único que puede redarguir, transformar y dar vida de nuevo. Y hoy por fin lo reconocemos, Señor. Y hoy, Padre, a quien has hablado, Señor, aquí te entregamos a esa persona. Y ahí el nombre de la persona, tesorito. Y Padre, nos entregamos a ti para que tú nos dirijas cuáles serán los pasos siguientes a tomar, para que esa entrega sea total y no sujetándonos de ninguna parte de ese cadáver. En el nombre de Jesús, Padre, confiamos en que tú eres el único capaz de resucitar, de dar vida y de transformar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que soples vida nuevamente en las áreas que se han secado en el corazón de mis hermanas, Padre. Yo te pido que soples aliento de vida y reverdezcas las áreas que se carcomieron en este esfuerzo más allá humano, Padre, que hasta aquí resistieron, Señor. Las áreas que se carcomieron, Señor, y que comenzaron a secarse espiritualmente, yo te pido que las reverdezcas, Padre. Las áreas donde dudaron de ti, donde aún dudaron del propósito de sus vidas y comenzaron a pensar que era mejor morir, en donde el cadáver ya estaba contaminándolas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tu fresco bálsamo inunde sus mentes y sus corazones y arranque, derriba y destruye toda parte de carne muerta que pudo haber contaminado sus vidas, Padre. Y que hoy reciban fuerzas de búfalo, de águila, Señor, para seguir haciendo tu voluntad en las otras áreas, Padre, pendientes de trabajar, mientras estos Lázaros resucitan. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Seguimos creyendo, Señor, que estos varones regresarán a tus pies. Seguimos creyendo, Padre, que ellos confesarán con su boca, creyendo con todo su corazón que tú eres Jesucristo, su Señor y Salvador. Y en el nombre poderoso de Jesús lo veremos suceder aquí en la tierra de los vivientes antes de tu venida.
la línea de tiempo, el cómo lo harás, el dónde lo harás y lo que tengan que pasar junto contigo, Señor, lo entregamos en tus manos. He aquí, Padre, ya no oraremos más por misericordia ni por gracia. No oraremos tampoco por justicia, porque no seremos jueces en este proceso, porque antes de ser nuestros esposos, nuestros familiares son creación, y para quienes ya te habían conocido son hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy me comprometo a soltar, a no meter mis manos más, a guardar mi corazón sobre toda cosa guardada, a mantenernos en paz en nuestro hogar, poniendo límites sanos para evitar que estas aves de rapiñas comiencen a venir por nuestros corazones y el de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Padre, levanta un vallado de ángeles para que lo que ya apestaba en nuestros hogares, en el nombre de Jesús, sea limpiado y solo tu presencia fluya alrededor de nuestras vidas y de nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque aquí hay un nuevo comienzo en ti. Hoy realmente, Señor, declaramos Zacarías 4:6, no es con nuestras fuerzas ni con nuestros ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.